Y bueno, más en este maravilloso día miércoles, más bien noche de miércoles, donde están ocurriendo bastantes cosas a nivel latinoamericano, a nivel continental y a nivel global también. Sabemos que Trump ha estado perdiendo ya la guerra en Irán. La Operación Libertad fue un fracaso. El G2 con China no se pudo hacer, era imposible. El Sarmat, el misil Sarmat, o Sarmat, ¿no? El más letal de todo el planeta Tierra, pues hizo irrupción en la cumbre donde Trump llegó pues humillado prácticamente, sin cartas en la mano, a estar ahí mordiendo el polvo de Beijing. Y esto repercute en toda la nación estadounidense, con los precios elevados por la grotesca situación en el estrecho de Hormuz. Y obviamente Trump quiere recuperar su espacio de influencia con los títeres de siempre, con su patio trasero, con la doctrina Monroe, con el destino manifiesto y con todas estas situaciones en las cuales Estados Unidos siempre tiene a vasallos, no a aliados, no a países socios, sino a vasallos, donde te succionan los recursos, se va todo para Estados Unidos, que el sueño americano sea lo mejor y que los demás países se empobrezcan y se brutalicen prácticamente. Y hay muchos idiotas aplaudiendo como focas estas políticas, pensando que Donald Trump lleva a sus países progreso y orden. No, yo estaba viendo un meme que decía, sí, Trump, por favor, no vengas para acá, Trump, no vengas para acá, porque vas a llevarte y vas a eliminarnos a nuestras dictaduras, a nuestra miseria, a nuestra falta de comida, te vas a llevar también a la falta de transparencia en las instituciones judiciales. Medio sarcástico el meme, pero bueno. Eh, la miseria obviamente se debe a los bloqueos económicos, lo decía el profesor John Mearsheimer. Profesor John Mearsheimer, que es un decano de la Universidad de Chicago, maestro de ciencias políticas, que incluso miembro del gabinete de Obama y de Trump han pasado por sus aulas, decía que que Estados Unidos es uno de los países más sádicos del planeta Tierra y que en política exterior hacen cosas brutales, demenciales. Son su propio país, lo dice John Mearsheimer, es una cosa maligna. Tiene el corazón lleno de maldad y esta maldad la traslada a todo el planeta. Si no, veamos nada más la bomba que mató a 160 niñas en Ibab, ¿no? En Irán. ¿Cómo se llamaba la escuela? No recuerdo bien el nombre. ¿Cómo se llamaba? Bueno, en una provincia ahí hicieron pedazos a 160 menores, niñas, la ONU callada. Y bueno, ese es el tipo de brutalización que hacen los Estados Unidos. Y hoy quiero hablarles de la relación tensa de Estados Unidos y México, que pues prácticamente se desató porque la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, que es del Partido Acción Nacional, o sea, del PAN, de la oposición, estaba rompiendo el pacto federal. Por romper el pacto federal me refiero a que no estaba informando de las actividades de nada más y nada menos que de la CIA en Chihuahua. Incluso llegó al colmo esta tipa de meter agentes de esa institución de la CIA vestidos con las fuerzas de seguridad civil, o sea, con las fuerzas del Poder Judicial, de la Policía Estatal, los vistió, ¿no? Agentes de la CIA. Estos agentes, que eran 4 en total, todo esto se desató por un accidente que ocurrió en la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, y se desbarrancaron los agentes de la CIA y se murieron y se hizo un escándalo, tuvieron que informar que eran agentes de la CIA, que estaban uniformados con uniformes de la policía estatal. César Jauregui, que era el secretario de Seguridad Pública del Estado, renunció. Tiene mucho que explicar. La gobernadora lo sabía, querían darle un piso entero en la torre central en Chihuahua a la CIA, que la CIA no es la DEA. Estaban supuestamente buscando un laboratorio de narcóticos ahí en Chihuahua, y la cuestión era que no, o sea, no estaba, la CIA no es la agencia capacitada para una búsqueda de esa naturaleza. Totalmente ridículo lo que hizo la gobernadora, que es causal de juicio político y es causal de que traiciona a la patria.
Fíjense que la Constitución, creo que del 57, de Venustiano Carranza, no ha cambiado. Creo que sigue siendo traición a la patria, fusilamiento, ¿no? Eso, así dice. Obviamente que no se aplica. Estamos hablando de una Constitución nacida en épocas revolucionarias, pero el traidor a la patria era juzgado con la fuerza letal del fusil. Obviamente esto no se aplica. Repito, en México no existe la pena capital, pero así está estipulada la Constitución. Aquí algún jurista experto me podría indicar si esto ha cambiado o no, pero el delito por traición a la patria sigue siendo causal de juicio político, eliminación de derechos y cárcel. Vamos a saludar a los suscriptores que se están uniendo aquí a nuestro directo. Estamos más en YouTube por el momento porque Facebook nos anunció que nos redujo el alcance de nuestras publicaciones por una cosa ahí de Irán que subí. Obviamente, pues siempre estamos bajo ese tipo de cosas y los directos fueron ahí reducidos. Lo demás sí sirve, ¿no? Ahí, pero los directos no. Entonces, mientras estamos esperando eso, seguiremos activos en YouTube. Dice aquí, Uruapan, Michoacán, hasta acá me toca un en vivo. Hasta que me toca un en vivo, dice Edgar Castañeda. Hola Edgar, qué bueno que estás en un en vivo. Es que, repito, aquí en Facebook, en YouTube no teníamos tantos directos. Últimamente los voy a hacer por acá. Y además es mejor porque hay menos personas y así pues no hay tanto aglomeración en el chat. Dice Edgar, justamente hoy fue un día de confirmación en una entrevista que le hizo el periodista Joaquín López Dóriga en su noticiero matutino. 1917, la Constitución. Ah, sí, la de Carranza, la del 17, que es una de las mejores constituciones. Creo que la del 57, ¿no? También el 80. La primera fue el 1857, ¿no? Si no me equivoco antes. Pero la del 17, sí, es la que nos rige. Es la que nos rige. Se ha estado modificando mínimamente. Pero sí, bueno, mínimamente, porque es una de las mejores constituciones del planeta Tierra, dicen los juristas. La Constitución mexicana, si fuera aplicada a rajatabla tal cual viene ahí, es una de las más grandes, mejores constituciones, incluso que las de las antiguas democracias europeas. Está muy bien redactada y no se aplica, que es pues, obviamente, pero y menos durante el periodo neoliberal, y la modificaron de una manera grotesca desde Alemán Valdés hasta que subieron por ley la constitución de, creo que la de López Portillo, que fue aprobada la partida secreta presidencial. Fíjense nada más. Así que gracias por la corrección, dice Edgar. La de 1857 fue promulgada por Benito Juárez, ¿no? Sí, cierto, sí es verdad. Un gran jurista, ¿no? Un gran jurista Juárez, que fue un gran estadista también, nos supo navegar tremendamente en un tiempo en el cual México estaba pasando por muchas dificultades y también tenía el embate de los Estados Unidos encima. Hizo los acuerdos de McLean Ocampo, ahí hay críticas al respecto, pero en general fue un gran presidente, un gran jurista, un gran líder de Estado que nos dio el Estado moderno mexicano, ¿no? Él fue el que hizo la división política actual, puso orden, y las leyes de reforma, bastantes cuestiones, mandó matar a Maximiliano de Habsburgo, no la revolución juarista, que dicen que era masón Habsburgo, Juárez dicen que también, pero Juárez era del rito nacional mexicano, cosa que también comparte todos los revolucionarios de la época y comparte el actual ex líder López Obrador del RNM, en contraposición de los otros ritos masónicos que eran los filosóficos, los cuales son la mayoría está en Monterrey, Nuevo León, en ese tipo en el estado de Nuevo León, donde está toda la judaización mexicana, los apátridas, y hoy gobierna ahí un imbécil completo que es Samuel García de Movimiento Ciudadano, otro apátrida que es un influencer venido a menos, que está manejado por el grupo de los 8 más potentes empresarios en el estado, que en San Pedro Garza García, si ustedes se van a la ganancia que tienen estos empresarios, es una de las ciudades más prósperas de todo el país, porque hay mucho capital en San Pedro Garza García. Dicen que ahí es el centro económico neurálgico del país, ¿no? Dice aquí Edgar Castañeda, la educación laica separó la iglesia del Estado. Claro, esa fue una de sus grandes logros, las leyes de reforma, las que separan las leyes de la iglesia del Estado.
y eso fue pues un causal de guerra en este país. Imagínense, Plutarco Elías Calles también navegó las guerras cristeras, ¿no? Porque la iglesia tenía un bastante control político en el país, y obviamente la iglesia católica, ya el Vaticano, todo eso, pues, eran grandes latifundistas, ¿no? Y pues bueno, ahí también hay otras cuestiones que no me voy a meter, pero construyeron los templos católicos encima de muchos montículos donde había ciudades subterráneas que daban a cuestiones muy arcaicas, ¿no? De los gigantes, toda la evidencia de los gigantes y los huesos, la iglesia católica sabía dónde estaban y creó en los templos paganos del otrora imperio mexica maya, estos cultos, estos centros, pero también para tapar, y fue por toda Latinoamérica. Y esto lo dicen también los expedicionistas españoles, ¿no? En Perú había huesos de este tamaño que todo lo ocultó el Vaticano, toda la historia, y todo se fue llevando debajo de la alfombra, pero todavía están esas redes de túneles vigiladas por tribus nativas, sobre todo en Perú, donde hay mucha evidencia al respecto y sigue habiendo. Eso es otro tema, estamos en el tema político, y lo que quería decirles era que esta situación en la que se desató la, la mecha que encendió el fuego fue esta muerte de estos dos personajes de la CIA en el desbarrancamiento en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, que se supo que Maru Campos estaba actuando de espaldas a la Federación, cuando México siempre ha tenido, pese a que haya oposición en el país, todos los gobernadores se tienen que alinear con el Pacto Federal. ¿Qué es el Pacto Federal? Pues es la fortaleza del Estado mexicano en contraposición o un control de los gobernadores, pese a que sean opositores. Y todo se tiene que informar por ley al Palacio Nacional, ¿no? A la presidenta. Pero esta mujer psicótica, al igual que el psicótico de Alito Moreno y Ricardo Anaya y todos estos líderes de las oposiciones que se corrieron hacia la ultraderecha, cosa que el PRI no lo puede permitir. El PRI siempre había mantenido un equilibrio, un muy buen equilibrio, diría yo, entre lo popular y lo que era el vender a la patria. El PRI tenía claro que había una tribu dentro de su partido que no podía vender al país, que era una cosa perder elecciones. Sin embargo, Alito Moreno, para evitar la cárcel y mantenerse en el control del PRI, se corrió a la ultraderecha, yendo a estas grotescas visitas a Estados Unidos a pedir intervención, a pedir que se cancele Morena como partido político. Estados Unidos se ríe de ese torpe. Entonces, se ríe de ese torpe. Dice, su esposa Mariana, también de familia pudiente en Nuevo León, dice Edgar Castañeda. La verdad es que yo pensaba, no, qué bueno que me lo aclaras, Edgar, pero no sabía que Mariana Rodríguez, creo que se llama la esposa de García, no sabía que era de familia. Bueno, sé que iba a una buena universidad, ¿no? Pero qué tan pudiente era la chica, no lo sé, porque incluso estaba haciendo fraudes antes de llegar a ser la primera dama del estado de Nuevo León. Estaba haciendo puras estupideces. Estaba estafando gente ahí con su liderazgo de influencer. Hizo unas rifas donde le robó el dinero, el estilo Milei, ¿no? Hizo unas rifas ahí donde iba a dar giveaways, y no dio nada, todo se lo robó. Entonces, pues una persona pudiente no hace ese tipo de cosas, ¿no? Y si es pudiente, pues imagínense la familia. Pues qué vergüenza que esté haciendo eso. Y creo que Dallas Review, creo que es un influencer ahí español, en su momento, en su momento subió un video de eso que yo le di eco. Cuando subió Dallas Review eso sobre Mariana Rodríguez, ahí está el video, búsquenlo, Dallas Review, Mariana Rodríguez, su influencer mexicana, ¿no? Que se roba las rifas, la hizo pedazos y la expuso. Ella después se fue novia de Samuel García, un completo imbécil, la verdad. O sea, no sé cómo pudieron haber votado por ese niño mimado, como que dice pura sarta de tonterías. Ya está más grandecito, ya está más grandecito, pero obviamente es un títere de Dante Delgado, que es el líder del Movimiento Ciudadano, y pues, es un total cínico también, porque bambolea con
es de la ultraderecha también, ¿no? Todos son o conservadores o liberales, como decía López Obrador, debe de haber en México dos partidos nada más. Dice Ana Sofi, hola Marco, un gusto escucharle. Gracias Ana Sofi, un gusto, un placer tenerte aquí. Edgar Castañeda dice, la biografía de Juárez escrita por Fernando Benítez es interesante. Claro que sí, mientras no la haya escrito Martín Moreno, ¿no? El escritor que quería inmolar a todos los morenistas, matarlos en el cerro, no me acuerdo qué dijo. Imagínense nada más ese judío hablando de inmolar a la izquierda mexicana en un cerro y tiene libros así de gruesos hablando de la historia de México. Bueno, mejor vete a hablar la historia de Israel, ¿no? Vamos, pero qué bueno que dices que Fernando Benítez es interesante. Vamos a ver. Sí, es un gran... Los grandes biógrafos en México abundan. Amigos, pues miren, la situación está tensa porque después de esto, obviamente, Estados Unidos, con el embajador Ronald Johnson, creo que se llama, que fue un etzía y que comandó grupos de la muerte en El Salvador y en Honduras, ¿no? Mandaba matar sacerdotes, mandaba matar personas que eran pues prácticamente que estaban protegiendo a los gobiernos progresistas, todos mátenlos, fumíguenlos y extermínenlos. Ronald Johnson estuvo participando en esos trabajos de asesinatos y hoy es el embajador de Estados Unidos en México y él es el que estaba comandando estos cuadros en Chihuahua, donde la señora Maru Campos, que es una, no sé, cuando habla se me hace que está bajo el efecto de alguna sustancia o dicen que es alcohólica, no, o así será su personalidad de gris. Yo no sé cómo pudo llegar a una gubernatura en Chihuahua esta mujer tan gris, tan personaje tan menor. Sé que hemos tenido personajes impresentables, sobre todo en la presidencia, pero esta tipa de realmente no tiene absolutamente ningún carisma, ningún liderazgo. Fue puesta ahí por dedillo. ¿Qué pasó ahí en Chihuahua? Incluso pues, se le está abriendo un causal de juicio político que ya deberían de verla defenestrado. Obviamente que sabían que el golpeteo iba a ser fuerte contra Estados Unidos y contra la derecha mexicana, clamando una explicación. El Senado mexicano quería que explicara a Maru Campos de frente a la nación, la mandaron citar, se abrió una comisión senatorial, una reunión extraordinaria en el Senado de la República que yo aquí les puse, ¿no? Les publiqué, aquí lo subimos, cómo estuvo esa reunión de álgida, donde prácticamente el cuadro morenista quería que Maru Campos fuera citada a declarar qué estaba haciendo estos agentes de la CIA en Chihuahua junto con César Jauregui. César Jauregui después renunció y Maru Campos no pudo ser citada porque en esa misma reunión Ricardo Anaya y todo el cuadro del PAN y del PRI quisieron defender de que no fuera a llegar la cuestión, que no escalara a hacer un escarmiento público en el Senado. ¿Y cómo lo iban a evitar? Tuvieron que jugarse la carta de Rocha Moya y tuvieron que explotar esa bomba, que era lo único que podían explotar, porque realmente es la debilidad del cuadro de la 4T, ese impresentable gobernador, y también la de Baja California, María del Pilar, cuyo esposo le retiraron la visa por pertenecer a un grupo del narcotráfico del país. Imagínense nada más. Claro que Morena tiene que hacer una limpia de sus narcopolíticos. No nos esperábamos eso de esta señora Marina del Pilar o Marina del Pilar, que está en esa posición casada con un engendro de esa naturaleza. Pues, ¿qué está pasando ahí? ¿Cómo es que Morena no está vigilando sus cuadros y sus candidaturas? ¿Quién está imponiendo esas candidaturas? ¿Por qué imponen a eso? El liderazgo en ese tiempo, el que imponía las listas era Mario Delgado, que también es un neoliberal a ultranza, que hoy es secretario de Educación y que también tiene un desastre en el terreno educativo y es un torpe. Mario Delgado tiene que ser llamado a ver qué estás poniendo aquí, quiénes son estos personajes. Rochamoya fue impuesto directamente por López Obrador, ahí sí no hay reclamo que hacer. Rochamoya es un izquierdista de toda la vida. Compartió con López Obrador en sus momentos más álgidos de lucha desde los 90, pues,
los dos capitanearon un proyecto. Es muy sensible que Rochamoya haya incurrido en una locura con la cual incurrió, que es la locura de imponer al crimen organizado en el estado de Sinaloa directamente a un grupo criminal, aliarse totalmente y él también ser un extorsionador desde el estado. O sea, y después de que llegó al poder Rochamoya, empezó a abrirse el grifo del Fenta. Por Fenta me refiero al estupefaciente cristalino que envían y que está matando a todos los zombies en Estados Unidos, y empezaron a producir de manera industrial esto en laboratorios en Sinaloa, y todo era trasladado de manera fuerte a los Estados Unidos, y pues, Estados Unidos tampoco está ciego. Tenía este grifo pues abierto, y toda esta crisis con estas sustancias tan dañinas está creando una crisis de salud en Estados Unidos, pero fue Rochamoya el que impulsó todo esto con los toys. ¿Quiénes son los toys? Pues Marquitos Toys, su grupo, que son los que saben hacer este tipo de cosas. Y esto pues generó una alarma social en Estados Unidos y también un enojo. ¿Por qué? Porque la 4T es la que estaba haciendo este tipo de cosas. ¿Qué tanto sabía López Obrador al respecto? No lo sé, pero tuvo 14 viajes a Badiraguato. A Badiraguato, el corazón de la familia Guzmán lo era. Entonces, está raro. Andy López Beltrán, el hijo de López Obrador, que supuestamente no iba a participar en política, se le veía aquí coordinando en el hotel ejecutivo con líderes del partido. No estoy diciendo que hayan tenido que ver. Puede ser que Rochamoya haya actuado por su cuenta, y ciertamente Harfuch no sabía de qué tan metido estaba Rochamoya y qué tan corrompida estaba la policía estatal, pero Rochamoya y el secretario de Seguridad Pública de aquí, de este estado, tenían toda la balanza inclinada en favor de esa familia horrenda, y bueno, el resto es historia. La Malliza, como le llaman a la facción contraria, pues se fortaleció porque tiene también cédulas enquistadas por todo el estado, fuertemente pues aglomeradas en las sierras, en las rancherías, en los municipios, en muchísimos lugares que fluye el dinero del el Mayo Zambada, que por tantos años ha estado en la cima del narcotráfico en México, cuyo dinero ha trastocado todo en Sinaloa. Prácticamente estas familias salieron de su madriguera y empezó esta brutal guerra, y todo le querían. Rochamoya tenía el control de todo el AMPA en este estado en favor de los Guzmán. Las cuestiones que empezaron a fortalecerse los cuadros antiguos del Mayo, y empezó entonces esta cruenta y brutal guerra que tiene hoy perdedores a la facción de Rochamoya, que no pudo, incluso con todo el apoyo del gobierno federal por un tiempo en el estado, sortear el vendaval que inclinó la balanza en favor de los que le llaman los del sombrero, no del Mayo Zambada. Y esto pues ha generado, pues en este estado hasta la fecha seguimos viviendo en un estado de sitio prácticamente, ¿no? Sobre todo en la capital, Culiacán, que ya ha venido disminuyendo, pero poco a poco. Y bueno, esto provocó que Estados Unidos abriera las listas de los narcopolíticos, y Rochamoya está incluido en estas listas junto con 8 funcionarios, y tienen todas las pruebas al respecto. Tienen las pruebas de que fue una elección. Bueno, miren, Rochamoya fue tan torpe que, bueno, no sé, el tipo no se imaginó quizá el efecto AMLO, que fue la elección del 2018, ¿no? La elección del 2018, Rochamoya pensó que le iba a perder en el estado de Sinaloa. Yo voté por Rochamoya porque ganara la fuerza opositora en el país, o que ganara Morena y que ganara López Obrador. Voté por presidente López Obrador, gobernador Rochamoya. Todo el estado de Sinaloa prácticamente hubiera votado. A lo que me refiero es que el tipo no estaba seguro de su victoria y se alió con los chapitos, que los conoce de toda la vida. Él nació en Badiraguato, él nació en Badiraguato. Él conoce a la gente de Badiraguato, ha tenido relaciones con todas estas personas, ¿no?
Y entonces dijo, pues vamos a ir con ustedes, ustedes asegúrenme la elección y nos vamos a hacer con el control y vamos a secuestrar al otro, al Mayo, y lo vamos a entregar y nosotros vamos a hacer con el control de todo el estado y vamos a cobrar las cifras impresionantes en extorsión, los módulos de riego, todo, vamos a pedirle a la gente una parte, y esto es violar el pacto federal con el gobierno. No se puede hacer eso, no se debe. Sinaloa ha tenido una tradición histórica de no afectar a los civiles. Sinaloa, le informo a las personas extranjeras que puedan estar viendo esto, tenía un pacto con el gobierno federal que era no calentar la zona, no calentar la plaza, como se conoce en la jerga del crimen organizado, ¿no? No calentarlo significa no hacer secuestros, no meterte con los civiles, no hacer matanzas en lugares concurridos o en el centro, tampoco extorsionar, que esa es una línea roja que marcó López Obrador en un principio, y todo esto lo hizo Chamoya, se ambicionó y él se puso de líder de las extorsiones. Oye, todos lo sabemos en el estado de Sinaloa. Hay entrevistas con líderes de módulos de riego que un parte del dinero tenía que ir a este grupo. Entonces empezó esta descomposición, pero todo también nace por la ambición de Iván Archibaldo Guzmán, que él fue el que, a diferencia de los otrora añejos hombres del narco, como el Chapo Guzmán, su propio padre, y el Mayo Zambada, que han mantenido históricamente una línea directriz trazada de no hacer este tipo de actividades en Sinaloa, quizás se puedan hacer en Jalisco, quizás se puedan hacer en Quintana Roo, quizás se puedan hacer en otras partes del sur, donde sabemos que el cártel del CJNG y otro de los Zetas, ¿no? En Veracruz con Fidel Herrera, que fue el Z1, etcétera, todos estos pactos eran hechos de esa forma. En Michoacán, la extorsión a los limoneros, todo eso se hace, se hacía, pero aquí había esa como es cuna de aquí de Lampa, no podías hacer ese tipo de cosas. Rompieron todo, patearon el pesebre y Iván Archibaldo y Rocha hicieron este tipo de cosas. Ahora bien, al hacer este tipo de cosas, rompes no solo el pacto federal, sino atrae la atención del gobierno de los Estados Unidos, porque las ganancias de los estupefacientes como el Fenta son infinitamente mayores a las de la que estaban acostumbrados a traficar aquí. Impresionantemente mayores. Muchísimo dinero le entró a esta organización. Y el que controlara el modo de producción, pues iba a controlar todo. Ahora bien, estos chapitos, bueno, me estoy arriesgando a hablar del tema, soy de Sinaloa, ¿no? Tienen una facilidad de corromper a las personas, porque son personas que tú ves bien cambiadas, amoldeadas, con educación, fresas, como se dice, y se infiltran en todos. Tienen a jovencitos trabajando en la creación de este tipo de estupefacientes, ¿no? Jóvenes. Si no, vayan al canal de Marquitos Toys, como se llama ese tipo, Marquitos Toys, vayan a su canal, vean. Y esa facilidad de envolver a la gente, pueden meterse con abogados, con políticos, son muy poco formales en el aspecto y muy bien estudiados de todo, y por eso tenían esa capacidad de infiltración entre las filas de los empresarios, y prácticamente más penetración que los mayos, que son más, digamos, los mayos son más rancheros, por así decirlo, y esta era la facilidad que tienen, ¿no? Pero entonces el gobierno federal empezó a aislar a Rocha Moya, y fue cuando se decidió mandar al ejército porque la situación se estaba saliendo de control, y fue entonces que Harfuch mandó bajar el switch a la policía municipal. Toda la policía municipal estaba corrompida en favor de ese grupo criminal, los sacan, los eliminan y los llevan entonces a la Guardia Nacional a controlar. Hoy no puedes ir a la esquina aquí en Sinaloa, en el centro, sin ver a un camión de un soldado, ¿no? Ahí están todos los convoys de los soldados operando día y noche aquí, para que no se descomponga más la situación, que de por sí está descompuesta. ¿Cuántos efectivos militares hay aquí? Son incontables. Hay helicópteros encima pues, se escuchan, ¿no? Entonces, está así la situación, y obviamente que esto
pues, se le salió de las manos al gobierno federal, porque no puedes tú permitir ese tipo de cosas. No le jalaste las orejas al gobernador que te secuestró al Mayo Zambada y se lo llevó como pavo de Navidad a entregarlo en la frontera directamente a la DEA. No sé si eso se cabildeó con el gobierno federal, creo que no. Mataste a un líder opositor que era Héctor Melesio Cuen del partido Paz, que era operaba para el Mayo, creo, y descompusiste todo. Incluso están eliminando a gente fuerte. De aquí, de Sergio Torres Félix, de Movimiento Ciudadano, fue baleado junto con una diputada. Ahorita estaba incluso muy mal el tipo, porque se estaban peleando el sindicato. Bueno, todo esto, amigos, todo esto trae consecuencias políticas, y esto, Rocha Moya, se convirtió en el talón de Aquiles del gobierno federal, por el cual Trump quiere estirar la liga para chantajear a la 4T y poderse hacer con el control político y poder entrar con todo lo que significa el imperialismo en estos momentos de decadencia, donde le urgen victorias y le urge trasladar el dinero que se genera en México hacia sus arcas para pagar esa deuda de 19,000 billones de dólares. Y parte de ese pago de deuda se ha de haber hecho con el dinero del Mayo Zambada, que por supuesto, prácticamente el juicio, no se ha escuchado nada del juicio, y se han liberado a sus hijos. Se liberó a Vicentillo, que es uno de sus hijos, no el más grande. Le acaba de liberar a otro, el Mayito Gordo, creo que se llama, que se vio cruzando la frontera. Y así, ¿por qué? Porque está dando mucho dinero. Creo que dio 5,000 millones de dólares, un mundo de dinero, para Estados Unidos, que ha mantenido todo bajo el radar estratégicamente, pero obviamente va a ir saliendo más información. Ahora bien, López Obrador lo que tiene que hacer es jugar bien sus cartas, porque el que manda es López Obrador. Sheinbaum ahí tiene que romper. Si Sheinbaum quiere dar un golpe de timón, va a ser difícil para ella sortear todos estos vendavales, porque no tiene la pericia política que años y años ha tenido López Obrador y sus líderes, ¿no? Ella es como una improvisada, la verdad, y depende mucho de Palenque. Entonces, esta situación está escalando. Quiere Estados Unidos a Rocha Moya y no va a soltar el dedo del renglón, así como no lo soltó con Kiki Camarena. Jamás soltaron a Kiki Camarena, y hasta la fecha, después de anciano, se llevaron a Caro Quintero por el asesinato de la gente de Kiki Camarena. Y aquí lo que está exigiendo Estados Unidos es la cabeza de Rocha Moya y sus acólitos, que son el secretario de Finanzas, que tiene como 200 propiedades, y otros. No sé si el secretario de Seguridad Pública, Gerardo Mérida, encaje ahí, porque él se fue a entregar voluntariamente, dice que nada debe y que le prueben lo que realmente. Por lo tanto, ahí sí está en veremos. Pero lo que es el secretario de Finanzas, el ex senador, bueno, actual senador con licencia, Eduardo Insunza, escondido en Badiraguato, junto con el gobernador, que por cierto estaba en esta reunión álgida del Senado, pues también está siendo pedido por el gobierno de los Estados Unidos. Eduardo Insunza era un ampón del gobierno de Quirino Díaz Ordaz. Él era un priista, Eduardo Insunza. Este ex priista que pasó a Morena, pues también con Quirino Díaz Ordaz, Díaz Ordaz, Quirino o Díaz, o Quirino, sí, Quirino creo que se llama, ¿no? No se apellida Ordaz, perdón. Pero Quirino, pues tenían una red de narcotráfico en España. Imagínense nada más. Y de ahí viene de esa tradición. Dice el profesor Alfredo Jalife que él es el que financia a Gerardo Fernández Noroña, que Eduardo Insunza es quien financia y controla a Noroña. Eso es lo que dice el profesor Alfredo Jalife. No puedo yo dar eso por cierto, pero pues lo insiste y lo insiste, ¿no? Ya veremos. Pero bueno, Eduardo Insunza sí pidió la licencia, se separó y se vino a esconder aquí. Bueno, que no esté escondido, ¿no? Que ahí está en su tierra, en Badiraguato. Creo que creo que él mencionó que ahí estaba tranquilo, pero tranquilo no está, como tranquilo tampoco está el gobernador. Entonces, la forma de contestar a toda esta presión internacional del López Obradorismo fue la presidenta fue a Palenque para hablar con López Obrador sobre cómo proceder ante esta acusación, ante esta bomba que hizo estallar el gobierno de Estados Unidos. Y fue muy sencillo.
que Rocha Moya pida licencia y se aparte del ojo público para bajar el calor. En efecto, después de la reunión de Claudia Sheinbaum y López Obrador, que por cierto Sheinbaum negó que fuera a visitar a López Obrador a Palenque, Chiapas, que allí es donde vive López Obrador, lo negó, pues nadie le creyó. Fue cuando al día siguiente Rocha Moya presenta su renuncia como gobernador pidiendo licencia y mete a una persona interina, la actual gobernadora. Y esta situación pues iba a degenerarse cada vez más porque Estados Unidos subió la apuesta y a los otros 8 les está dando la oportunidad de cantar, como quien dice, y 2 se entregaron, uno desde Europa y otro, el general, está seguro de su inocencia, se declaró inocente, no quiere negociar nada con Estados Unidos y quiere que le abran juicio político directamente. Y dice, yo no tengo yo no soy narcotraficante. No estamos hablando de cualquier personaje, estamos hablando de un mando militar que estuvo a cargo de la seguridad pública de Sinaloa, que fue también jefe de inteligencia del ejército mexicano, Gerardo Mérida, y tiene bastante experiencia en las filas castrenses de la más alta envergadura. Yo dudo que esta persona se haya metido a el crimen organizado. Entonces, por eso se fue a entregar para limpiar su honor, no como el otro, no me acuerdo el nombre del otro, del secretario de Finanzas, que le encontraron 200 propiedades y dinero por doquier. Se fue a entregar y pues ese sí está listo para cantarlo. Quirino Ordaz Coppel, bueno, dicen que los Coppel lavan dinero, ¿no? Lavan dinero con este tipo, el secretario de Finanzas, y también se menciona que hay lavado de dinero por parte de los Coppel, que pues ellos son del cuello blanco, operaron el fraude contra López Obrador, por cierto, y por eso Calderón les otorgó Bancoppel, o les otorgó su propia banca gracias al favor recibido. Pero los Coppel, esta persona, el secretario de Finanzas, se rumora que él les lavaba el dinero, el intermediario para lavar el dinero, que tienen un mundo de dinero, esta familia Coppel, ¿no? Ahora, si los Quirino Ordaz Coppel es familiar de los Coppel, no lo sé, pero pues no lo dudaría. Según de la redacción, Maru Campus gasta 2.504 millones para el control de medios y distorsión informativa. Imagínense nada más estar quebrando a Chihuahua, si de por sí ya estaba quebrada con la administración de César Duarte Jaques. Imagínense que quería hacer su propia presa, ¿no? César Duarte Jaques, hoy en la cárcel. 2.504 millones solamente para el control de medios y distorsión, pues no le está funcionando porque todo el país se enteró de lo que le pasó y después de ese accidente esta gobernadora cayó en desgracia, pero esto desató el efecto dominó que está ahí buscando quebrar a la 4T gracias al tema de Rocha Moya. ¿Y qué es lo que contestó la presidenta? Bueno, ¿cómo contestó más bien López Obrador? Fue, repito, pedir licencia, apartarte del radar y después congelarte las cuentas, porque hoy el señor Rocha Moya tiene sus cuentas congeladas. No puede mover dinero. No sé si le avisaron, seguramente si es que tiene aliados dentro del gobierno, le han de haber dicho, mira, se viene la situación, te van a congelar las cuentas, la unidad de inteligencia financiera, para bajarle calor, saca tu dinero. Algo ha de haber visto ahí, porque pues obviamente también Rocha Moya está amagando en sus tweets, ¿no? Diciendo que que el movimiento de Morena es uno y puro, como diciendo yo, si yo caigo, yo caen todos. ¿Qué tanto conoce Rocha de los mandos de los de más arriba? No lo sabemos. Entonces, claramente Estados Unidos quiere extraditarlo, pero lo que está dándole tiempo también Estados Unidos a la 4T es que lo investiguen y lo encarcelen aquí. Y este paso de primero la licencia para no llegar a juicio político, porque la oposición ya estaba pidiendo juicio político y para no hacer más juicio, entonces lo que haces es renuncias, pides licencia, te bajas y lo que hace también después es congela las cuentas. Hay una investigación judicial abierta, vamos a ver en qué termina, pero esta investigación judicial tiene que terminar en culpabilidad sí o sí. O sea, no es de que de ahí no te encontramos nada. Estados Unidos no se va a comer ese cuento. Estados Unidos sí va por Rocha Moya y por todo lo que caiga y dice que hay más funcionarios en la lista y esto no lo va a perdonar porque
Rochamoya se atrevió a mandar todas estas sustancias tan dañinas en cantidades industriales, que es el fentanilo, subiendo la apuesta. Y en un momento en el que Estados Unidos decía, stop, stop, decía Trump, detengan esto, ¿no? Del fentanilo, ustedes son los culpables. Y la verdad es que sí, la verdad es que estaban mandando cantidades fuertes, pero el dinero también se quedaba en Estados Unidos, también lo aprovechaban los bancos. Estados Unidos sabe de dónde viene el dinero. Allá también se lava dinero en cantidades monstruosas. HSBC se supo que lavaba dinero del cártel de Sinaloa, cantidades monstruosas, descomunales. ¿Qué se hizo? No abrieron ninguna investigación porque se caería todo el sistema bancario. Imagínense nada más. Todo el sistema bancario colapsaría si cierran todos los bancos que lavan dinero del narcotráfico de aquí, del estado sinaloense. Sí, así de fuerte está la situación. Ahora bien, ¿qué ha respondido Sheinbaum ante la andanada estadounidense, o más bien López Obrador? Respondió que no va a extraditar, o sea, no lo dijo así. Dijo, vamos a investigar qué está pasando, etcétera. Mientras se hace la investigación, va a alargar el tiempo, pero ella también está pidiendo que Estados Unidos extradite a 269 personas por las cuales ha pedido la extradición y Estados Unidos no ha cumplido. Lo dijo en la mañanera. Y creo que esas palabras no fueron de ella, creo que fueron de López Obrador. Así, recuerden, López Obrador, siempre que había algún tema de ese tipo, contestaba en la mañanera, y creo que lo coordinó con López Obrador. Fue una respuesta magistral. Oye, me estás pidiendo que extradite a un gobernador y a un senador y a otros de puestos sensibles en funciones, y tú no me has extraditado a 269 personajes de allá, incluyendo a personas que se fueron a refugiar a Israel, porque tienen línea directa con Israel, Estados Unidos, como Tomás Herón y como Andrés Roemer, que se fueron a refugiar. No hay tratados de extradición, es verdad, México-Israel, pero otros 200 y tantos están en Estados Unidos en espera de la extradición y no la mandan. Entonces, ¿cómo quieren que coopere México extraditando gentes indeseables para allá si no hay la reciprocidad acá? Tomó nota el Departamento de Estado de las palabras de Claudia Sheinbaum en la mañanera y contestó hoy con prácticamente mucho dinero a la 4T. O sea, no te extraditó a nadie, ¿no? Pero contestaron liberando un dinero del prestanombre de García Luna, de Genaro García Luna, el secretario de Seguridad Pública con Calderón, que era líder del AMPA. Él era el que manejaba el AMPA en el país y extorsionaba a los narcotraficantes. O sea, todavía fue una raya más arriba, ¿no? No nada más el tipo se dedicó a hacer la vista gorda de todo lo que traficaban hacia Estados Unidos, sino que con todos los carteles pactó una tajada e incluso los extorsionaba, diciendo, yo te voy a dejar trabajar si tú me das tanto dinero. Pero también esta parte de las estupefacientes va a ser mía y la vas a traficar para mí. Así de loco estaba el tipo. En los ductos de Pemex, háganme el favor, traficaba. Y esto pues es información pública. Calderón lo sabía todo, también le tocaba dinero. Los militares, los líderes generales como Tomás Ángeles de Aguajare lo sabían, incluso lo denunciaron, y Calderón respondió metiendo a la cárcel a Tomás de Aguajare, porque le dijo que su secretario de Seguridad Pública era un corrupto narcotraficante. Calderón se enojó y lo encarceló, así, a un militar de alto rango, ¿no? Entonces, esta situación, repito, con García Luna, era un mundo de dinero el que se robó del Estado mexicano y el que hizo con el narcotráfico, y todo lo hizo y lo metió en Estados Unidos en propiedades, y todo ese dinero gastado por ese tipo tenía que ser regresado a México. La 4T mandó a demandar a Estados Unidos a que le regrese los bienes que se robó García Luna, y hoy, después de todo este intercambio álgido, estamos viendo que eso está pasando, que después de que el Sheinbaum presionó con las extradiciones, lo que responde un juez en Miami es que se le ha liberado, y México ha sido acreedor a 578 millones de dólares por los bienes de García Luna, como diciendo, tienes razón, hemos fallado en algunos aspectos,
ahí te va el dinero de García Luna que tanto estaba reclamando. Y hoy se liberó estratégicamente para que la 4T responda con algo. Ahora, ¿cómo va a responder la 4T ante este fallo a favor del Estado mexicano donde entran 578 millones de dólares? Vamos a ver, tienen que entregar a un personaje de cuello blanco de la 4T. Rocha Moya tiene que ser entregado, no va a parar el Estados Unidos. ¿Y cómo lo van a pactar? Si no es entregado, tiene que ser encarcelado acá. Tiene que ser encarcelado mínimamente, junto con todo el narcogobierno sinaloense. Ese es en donde estamos en este momento. ¿Qué respondió entonces? Estados Unidos ha respondido duramente ante la negativa de extradición de Rocha Moya. Por un lado, te mandó 578 millones de dólares, pero por el otro, acaba de aprobarse una ley en contra de las remesas. Y eso es un golpe fuerte a la economía mexicana. Estados Unidos respondió con contundencia, está metiendo presión fuerte para que la 4T mande a quien tenga que mandar a Estados Unidos y caiga quien tenga que caer. No sé si el mensaje sea directamente hacia Claudia Sheinbaum, que entregue a todo el López Obradorismo si es que está en el narco, pero es claro, este mensaje Donald Trump acaba de aprobar junto con el Congreso que todas las remesas que se envían para acá sean fiscalizadas y sean vigilados los movimientos y el estatus migratorio de quien envía estos dineros hacia México, que representa una cantidad inmensa de dinero para el Estado mexicano. Pues prácticamente todo lo que entra allá entra en dólares y aquí se estira. Y esto entonces Donald Trump quiere golpear política y económicamente a México, castigarlo con esta ley de remesas, que no se llama así, pero obviamente va a ser las remesas, buscando el número de identificación fiscal de los que mandan el dinero para acá, que los inmigrantes que no están con papeles allá tienen derecho a ese número fiscal, pues se va a vigilar, los montos se van a vigilar, la cantidad de dinero que demanda para acá se va a vigilar, y es también una forma de golpeteo económico hacia el país y dependemos bastante. ¿Cómo va a responder la 4T ante este acorralamiento, ante esta claro golpe fuertísimo a México? No lo sabemos, pero yo aconsejaría al gobierno mexicano pues, buscar también más inversiones externas, fortalecer lazos con otros, poco a poco. No lo puede hacer de golpe, obviamente, pero lo que quiere Estados Unidos es a Rocha Moya, destruir a Palenque, el objetivo López Obrador, y le está diciendo Sheinbaum, rompe con él. Cosa que no se puede porque el movimiento y el liderazgo viene de él. O sea, entonces estamos en una situación fuerte, ¿no? Dice aquí, las remesas en 2021 llegaron a representar el 4% del PIB. Imagínate nada más, Edgar Castañeda nos dice eso. Pues en esa situación estamos y en un momento en el cual Donald Trump quiere invadir Cuba, quiere invadir, pues ya tiene invadido Ecuador, quiere romper la revolución que se está gestando en Bolivia, donde ya tienen capturado el litio con el gobierno de la entreguista Paz, y en México saben que no pueden poner a los opositores, como tampoco pudieron en Venezuela. En Venezuela deslactosaron el gobierno, pues, buscando traidores internos, o sea, buscaron a un traidor y encontraron a la traidora Delcy y también creo que a Diosdado Cabello. No sé si qué tan traidor habrá sido Diosdado, pero principalmente el chofer de Nicolás Maduro. Incluso instalaron escuchas en su cuarto a Maduro y el chofer fue el que lo entregó. Y por cierto, no le pagaron el dinero que le iba a pagar Trump al chofer, lo dejaron volando, no pidió el dinero por anticipado, no sé cuántos millones le ofrecieron por Maduro, pero no le pagó, ¿no? Y Delcy Rodríguez, pues prácticamente una títere de Estados Unidos, está tratando de hacer lo mejor que puede dentro de este clima hostil, pero no pudieron, fíjense bien, a pesar del secuestro de Maduro ilegal y torpe y en contra de todo el derecho internacional, no pudieron imponer a María Corina Machado porque no es popular. No es popular, no puedes imponer a esa tipa. Nadie la quiere ahí, ni siquiera, y qué liderazgo va a tener, no hay. El chavismo, pese a todo, tiene una base social fuerte, integrada y unificada.
No es cierto que nadie quería el gobierno, es mentira. Donald Trump lo dijo, ella no puede ser impuesta, pero no tiene el apoyo popular. Lo mismo pasaría en México. ¿Quién quiere a Ricardo Canallín de presidente? Nadie, pues prácticamente lo lincharían. O la Lili Telles, imagínense nada más, prácticamente fueran por ella y la sacrificaran allá en la pirámide del Sol. Entonces eso es lo que está pasando. Tienes que deslactosar al gobierno de una u otra manera y poco a poco van a ir golpeteando, también en Brasil, para tener la doctrina Monroe y tener los recursos del país hacia Estados Unidos y que fluya el imperialismo y tu área de influencia se ensanche porque no pudiste sortear la guerra en Irán y te está costando políticamente todo. 63% de desaprobación tiene el gobierno de Donald Trump. 63%. No va a sobrevivir las elecciones que vienen. Pero no es Donald Trump. Donald Trump se atrevió a todas estas cosas, pero todo viene desde Obama, desde antes. O sea, todos son lo mismo. Es el Pentágono. Son los mismos liderazgos, son las mismas políticas. Hubo un momento de impas, hubo un momento en el cual esto se rompió, que fue en el primer mandato del susodicho Trump, que nosotros apoyamos. Muchas personas me dicen, ¿no?, que son nuevas en el canal. Dicen, oye, Marco, tú seguramente apoyas a Biden y a los demócratas, ¿no? Estas personas que dicen esas cosas creen que yo vivo en Estados Unidos y que estoy sobresocializado o tomo parte de alguno de los dos bandos, republicanos y demócratas, la guerra civil que se está gestando. Yo no apoyo a ninguna de las dos partes porque son lo mismo. Apoyé incluso, y les informo, a Donald Trump. Donald Trump en su primer mandato hizo muchas cosas positivas, puras cosas positivas, diría yo, a excepción de la bombardeo allá a Irán y la muerte de Soleimani. Pero lo demás fue positivo. Rompió con la OTAN, rompió con la UE, pasó buenas leyes conservadoras, deslactosó el progresismo, metió líderes dentro del Poder Judicial que eran conservadores, que eran políticas positivas. No se metió en ninguna guerra, sin circunstancia excepcional, donde pues bombardeó a Soleimani y lo mató. Pero fuera de eso no hubo una gran guerra donde se involucrara. De hecho, él dijo que iba a ser el presidente de la paz. Y así fue. Entonces, por eso apoyamos a Donald Trump en su mandato, porque rompió con el Deep State y hoy se metió de lleno apoyando a Netanyahu. No sé si porque le tienen chantajeado por los archivos Epstein o porque los neocons que están apoyando a toda la política y la doctrina de expansionismo en un momento de pérdida de influencia a nivel global, le lavaron el cerebro, porque los neocons, como Marco Rubio, los halcones, como Lindsey Graham en el Senado, están diciendo, estamos perdiendo todo, China nos está ganando, no hay tiempo, no podemos guardar las formas que antes guardábamos, haciéndonos pasar por los líderes de la libertad y del faro global y del mundo libre. No, tenemos que entrar con todo. ¿Por qué? Porque nos está ganando el tiempo, estamos perdiendo la hegemonía, nos están avasallando los poderes desde Eurasia. Nosotros que lo único que nos queda es usar la política del Big Stick o del garrote tan usada por los neocons y por eso no perdieron el tiempo al ir a secuestrar a Maduro, ir a bombardear a Irán. No es tanto que esté obedeciendo a Netanyahu tampoco, ¿eh? Sí hay algo de eso, pero Estados Unidos necesita revitalizar su hegemonía y esta revitalización pensó también pagar la deuda, pues él incluso, escuchen bien lo que les voy a decir, escuchen bien, ya sé que se largó el directo y una disculpa, una gran disculpa, pero es muy importante esto. A Donald Trump le interesa mantener la guerra en Estados Unidos, en Irán, y mantener ahí que los iraníes siguen bloqueando el estrecho de Hormuz porque debilitas a Europa. Europa no le puede comprar gas a Rusia. Se lo compraba a Putin todo el gas. Explotaron el Nord Stream, etcétera. Todo eso obliga a los europeos a comprar el gas a los Estados Unidos. Y así Estados Unidos, si mantiene este cerco y esta asfixia a los países europeos títere, podrá empezar a pagar su megadeuda. ¿Por qué? Porque la pagan 15 veces más cara. Todos los líderes de Europa, Macron, la otra vez Steinmeier, incluso
incluso países ahí pequeños como Checoslovaquia, todos estos países pequeños, puede cambiar el poder en Inglaterra, ¿no? Con Nigel Farage. Marine Le Pen, que iba a llegar al poder, ¿recuerdan? Que iba a llegar al poder en Francia. Marine Le Pen iba a llegar al poder y le sacaron una causa judicial. Todos los líderes actuales en Europa están sometidos y políticamente capturados por Estados Unidos. No tienen asidero. La gente no protesta porque la gente se ha vuelto más gelatinosa en su cerebro, porque también hay mucho estupefaciente corriendo por Europa. Amigos, el centro financiero de Alemania, Frankfurt, tú te vas al centro de estos grandes bancos y ves a zombies igual que en Estados Unidos en las calles por la política de inmigración de puertas abiertas que permite un multiculturalismo donde musulmanes exóticos van y llevan sus costumbres y todo esto se vuelve un infierno. Y obviamente esto te permite el gelatinalizar el cerebro de las masas, pues te permite más control político y ya no hay protestas como los chalecos amarillos en Francia, ¿no? Y esto pues obviamente hace que la situación sea en Europa especialmente difícil. Japón no hay a la puerta, depende totalmente de Estados Unidos. Todos estos países son aliados de Estados Unidos y van a ser usados contra China y contra Rusia en su momento. Pero obligas a estos países a pagarle la deuda a Estados Unidos comprando 15 veces más el gas y esto solo se puede hacer mediante mantener el bloqueo en Irán. Y por eso Trump no termina de mantener. Pero esto también daña a la economía estadounidense, daña a todo el electorado que vota en Estados Unidos porque los precios también aumentan para ellos. Y por eso vemos esta reducción en popularidad de Trump del 63%. Por eso vemos a Trump queriendo entrar por la fuerza a Cuba y de ahí todo el Comando Sur, irse por todo el Polo Sur. Yo no sé cómo sostener a Milei. Eso es otro tema. ¿Cómo el sionismo va a implementar una dictadura sangrienta en Argentina? ¿Cómo van a lo mejor van a debilitar a Kicillof y le van a leer la cartilla al entrar al poder en Argentina, que pues necesitan el litio de vaca muerta a toda costa, ¿no? Pero es el problema que Estados Unidos, al no mejorar las condiciones a los países a los cuales expolia, hace que la marea electoral se vuelva hacia la izquierda soberana y no puedes desarrollar los países con pura doctrina Monroe y expoliación de recursos que van hacia el país del norte. Entonces, Milei, que tiene empobrecido a la Argentina y tiene hinchado de dinero al Fondo Monetario Internacional y a Goldman Sachs, vía su secretario de Economía Caputo, que por cierto ya hizo ese experimento antes con Macri, pues obviamente vas a empobrecer al pueblo y van por todo, lo hicieron muy rápido. Entonces, ¿cómo va a pasar esto? ¿Cómo van a mantener a sus aliados en el continente si sus políticas son meramente empobrecedoras, como lo que estamos viendo en Bolivia? ¿Ustedes creen que de la nada surgió este movimiento o que Evo Morales tocó un botón rojo y dijo, hey, todos salgan a las calles y derroquen a Rodrigo Paz? ¿Creen que tiene ese poder Evo Morales después de tantos años fuera de gobernar Bolivia? No, pues no lo tiene. Trastocó todo Rodrigo Paz con sus políticas de shock. Y esto es lo que tiene Estados Unidos, que no puede mantener a sus aliados por mucho tiempo porque sus políticas son desastrosas para los países en los cuales se impone por la fuerza. Amigos, pues este es el directo. Creo que se tardó más de lo que debía. Pero así está la situación en México y en Estados Unidos. Vamos a ver cómo sigue discurriendo, qué es lo que sigue dentro de este álgido momento que estamos viviendo con la intromisión absurda, brutal, descarada de Estados Unidos en México y en toda Latinoamérica. Les agradezco su tiempo y su paciencia y que pasen una excelente noche.